Hola a todos, soy Nayeli Reyes Loyo, hermana de la Veracruz, hija de la iglesia, y pues es un gusto compartir con ustedes este espacio en donde quiero compartirles que estoy estudiando la maestría de innovación pastoral y queremos ver un enfoque del documento de Puebla, si todavía tiene implicaciones en este hoy. Y tengo el gusto, el honor y para mí el regalo que esté con nosotros José Rafael de Regil Vélez, Rafa, quien es educador, filósofo y escritor. Rafa, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros, por este espacio que nos regalas y sabemos que lo haces con mucho gusto y pues te lo agradezco nuevamente. Bienvenido. Con mucho gusto por el cariño que te tengo a ti, que hemos podido compartir algunas cosas, pero también al instituto del que formas parte y al tema, porque el tema es contemporáneo a mi juventud, entonces digo, lo que para mí es recuerdo, para otros es historia. Pues bueno, también para mí es recuerdo, entonces más o menos somos contemporáneos y bueno, eso también nos une, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, Rafa, dinos, a 45 años de distancia, ¿este documento tiene algo que decirnos hoy? Fíjate que yo creo que sí. Yo creo que una de las ventajas de este documento, como el documento Santo Domingo o el de Aparecida, incluso el mismo documento de Medellín, del que ya se habla poco, que son documentos que escribieron los obispos de Latinoamérica después del Concilio Vaticano para, pues, darle pistas a los laicos, a los sacerdotes, a las religiosas, de por dónde vivir su vida cristiana, es vigente en tanto que primero retoma una tradición muy larga, son 2000 años de tradición de la iglesia, y en ese sentido no dice, fíjate, es bien chistoso, dice muchas cosas nuevas, pero en el fondo ninguna es nueva, porque son 2000 años de vida cristiana. Sin embargo, tiene el valor de que lo pone en palabras, bueno, que eran las palabras de los 70s y 80s del siglo pasado, pero que sigue llamando al corazón de las personas, porque lo que nos recuerda a los cristianos el documento de Puebla, y que en eso sigue la continuidad del Concilio Vaticano II, bueno, ahorita me voy a regresar un paso. El documento de Puebla en realidad es el nombre que se le da a un documento que salió de una reunión de obispos. Para los que no vivieron eso, lo importante no es el documento, es que se reunieron los obispos con sus asesores para hablar de temas que les importaban en ese momento. Y hablaron de temas como, por ejemplo, la importancia de las comunidades en la vida cristiana. Los cristianos que viven solitos, pues no son tan cristianos, al menos no son tan católicos. ¿No? Y luego puso sobre la mesa el tema de la importancia de las mujeres, de los jóvenes, de los laicos en la evangelización, y una cosa que fue muy complicada, pero que hoy ya no es complicada, que fue la opción preferencial por los pobres en el evangelio, que hoy sigue habiendo, y tal vez en nuestra plática en unos momentos salga, pues por ejemplo, cómo se vive en una escuela. Tú y yo somos educadores, entonces pues parecería que tendríamos que cerrar la escuela en la que estamos, que a lo mejor no son tan pobres, para irnos a un barrio pero bien fregado, y no va por ahí. Entonces yo creo que esos temas, los pobres, los jóvenes, las mujeres, siguen siendo vigentes, solo tenemos que darles como un refresh, ¿no? En términos que a ti y a mí nos iluminen para vivir, a ti y a mí y a nuestros amigos, y a nuestros alumnos y a nuestros compañeros. Entonces, creo que es vigente. Gracias. Mira, fíjate que mi fundadora, la madre Marta Crislip, está en proceso de canonización, es la sierva de Dios, y ella fue una promotora incansable de la mujer y de los pobres, en ambos, ¿no? La mujer, sobre todo, ella estudió en la UNAM, recibió el título de química farmacéutica un 22 de agosto de 1938, ¿verdad? Y pues se aplicó mucho en eso. Y pues te quería preguntar cuál es el papel de la mujer en la vida y la misión de la iglesia. Mira, vamos a empezar por un principio más bien teológico, que es que la iglesia es el conjunto de bautizados, es la comunidad de los bautizados y bautizadas, si se quiere, en términos de hoy, ¿no? Todo lo demás es una construcción a partir de esta afirmación. Y toda persona bautizada
toda persona bautizada tiene como 3 grandes invitaciones que si las vive los hacen felices. La primera es poder servir a los demás y al servir, hacerles saber que sí hay un amor y que el amor puede ser parecido al de Dios. Entonces somos servidores, somos reyes, pero también somos profetas. Podemos decir que hay cosas que humanizan más y hay cosas que humanizan menos, y es otra manera de servicio. Y también somos sacerdotes en el sentido de que podemos ofrecerle la vida a Dios. Bueno, desde esa perspectiva, ¿cuál es el papel de la mujer en la vida de la iglesia? Yo diría, en un primer momento es vivir su vocación cristiana. Ser sacerdote, ser profeta, ser reina. Pero reina, como lo acabamos de decir, servidora, no como la reina de la casa y el 10 de mayo y le regalamos una plancha, no, sino como una persona que está en igualdad de condiciones para poder ser plenamente bautizada, ¿no? Claro que hay una serie de riesgos, de rasgos que la cultura nos ha regalado y que les llamamos femeninos, que las mujeres podrían encarnar, que no son solo de las mujeres, pero que las mujeres podrían ayudarnos a recordar. Por ejemplo, las mujeres nos pueden ayudar a recordar que hay un rostro cuidador en la vida de las personas y que el cuidado requiere como detalle, como ternura, etcétera, y que cualquier bautizado, un hombre, un niño, un anciano, puede gozar de esa ternura, pero además puede también ser tierno, puede también ser detallista. Entonces hay una figura simbólica de lo femenino que las mujeres pueden ayudar a encarnar. Pero también es cierto que en su actuar cotidiano las mujeres perciben cosas que los hombres no perciben por cultura o por genética, ahorita no lo vamos a discutir, y entonces se vuelve una acción complementaria. Por ejemplo, yo acabo de estar en un taller con la dimensión episcopal de pueblos originarios y afromexicanos. Qué bueno. Que tiene secretaria ejecutiva. Y tiene secretario ejecutivo. Y el contacto con la hermana Luz Angélica es fresco de una manera diferente al contacto del padre. Y entonces ella como hermana, como mujer, como consagrada, pues es como muy apoyadora, es muy lanzada, es muy creativa, pero al mismo tiempo es muy cuidadora de que todo esté bien. Y bueno, podría dar más como detalles en la medida que las mujeres van jugando un rol cada vez más importante en la estructura familiar, en la estructura social, en la estructura política incluso. Cierto. ¿Y qué tiene que ver o cómo verlo hoy en esta igualdad de género tan discutida, tan polemizada, ¿no? Pues mira, yo creo que hay que verlo primero en que todos somos personas. Yo como filósofo entendería que la sexualidad humana, que es mucho más que los genitales, es un dinamismo de apertura que nos muestra que somos seres humanos abiertos y que somos abiertos para encontrarnos con el otro, especialmente con el otro que es más otro que yo. O sea, tú eres un poco más diferente a mí que mis amigos, porque tú eres mi amiga, no eres mi amigo. Uh-huh. Y entonces, en esa diferencia que yo encuentro contigo, yo puedo descubrir como mi propio rostro femenino, mi propio rostro de ternura. Yo creo que yo aprendí a ser mamá al lado de la mamá de mis hijas. Y yo espero que ella haya aprendido a ser papá a mi lado, porque yo soy una persona mucho más integral en la medida en que soy masculino femenino. Entonces yo creo que en la medida en que se da como esta antropología integral en las mujeres de hoy, es posible que se construya una corresponsabilidad humana y humanizante. El problema de algunas personas ideologizadas en cuanto a género es que lo volverían excluyente, pero desde una perspectiva incluyente, lo que sucede con la presencia de la mujer, y yo diría con la presencia del hombre, que sí es hombre, porque hay hombres que más bien son como caricatura cultural del macho o de lo que fuera, pero un hombre como viril, varonil, en el sentido mucho más amplio y profundo del término, pues es como extraordinariamente complementario para la experiencia de lo femenino. Entonces, al final de lo que se trata es de que seamos más humanos y humanizantes. Yo creo que eso se construye actuando, porque el documento de Puebla es un documento que invita a la acción evangelizadora en la evangelio que nos tocó vivir. Y me parecería que la buena noticia es que las personas podemos ser como Dios, que es Padre Madre.
no es solo padre ni solo madre. Los seres Ujú. humanos podemos ser padre-madre, hermano-hermana, en la medida en que nos complementamos en esta interacción mujeres-hombres, y luego se podría discutir como un poco más de cosas. A lo mejor otro día hacemos una plática más extensa al respecto, pero yo diría que ahorita baste que en los 70 fueron años de muchas búsquedas de protagonismo. Si entendemos este protagonismo y con las búsquedas de hoy que tienen que ver con el género, ponemos que el protagonismo lo que construye es la humanidad posible, pues podríamos pensar que sin las mujeres no es viable la humanización como sin los hombres, pero tiene que haber como este juego de ser como muy intensamente mujeres, muy intensamente hombres, para que los hombres se puedan feminizar y las mujeres se puedan masculinizar en el mejor de los sentidos. Claro. Muy bien identificados con lo que somos, ¿no? Cada Claro. quien, y ahí está complementariedad. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando, para los jóvenes, yo sé que has trabajado mucho con jóvenes, los has acompañado. También, ¿cuál sería como tu mensaje para los jóvenes hoy? Los jóvenes es una preocupación importantísima en el documento de Puebla, que es lo que nos convoca a platicar hoy. Y yo pienso que sí, que efectivamente los jóvenes no son el futuro, son el presente. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si un muchacho de 15 años atropella a alguien, lo mata hoy, no lo mata dentro de 20 años. Entonces, es el presente. Sí. Pero nosotros solemos pensar en los jóvenes como el futuro, y entonces siempre estamos diciéndole, para cuando seas grande, y no les damos un protagonismo que quieren. Yo me formé con San Juan Bosco, y San Juan Bosco le dio juego a los jóvenes desde el principio, y entonces hizo grandes cosas porque confió en ellos. De hecho, su congregación, que es la tercera congregación o la segunda más grande del mundo, se formó con puros muchachitos. Todos eran alumnos del colegio cuando se volvieron salesianos. Entonces, desde esa experiencia y desde la invitación de Puebla, yo creo que lo que tenemos que decir es: hay que darle juego a los jóvenes, hay que confiar en que ellos ya son capaces, simplemente son inexpertos, y que hay que darles la oportunidad y las experiencias para que se vuelvan expertos y puedan entonces ser corresponsables de que este mundo se pueda vivir con un mínimo de dignidad humana, que sí es posible. Dios estaría tonto si nos encomendara vivir una dignidad imposible, y Dios no es tonto, ni nosotros estamos tan tontos, pero tenemos que darle juego. Así como hay que darle juego a la mujer, que fue lo que platicamos en la entrevista, hay que darle juego a los jóvenes, a las jóvenes, a los jóvenes, porque solo les falta experiencia, pero si tú les das la cancha, sucede algo bien bonito, que es, si tú a un joven le pides mucho, te da más. Si tú a un joven le pides nada, te da cero. Entonces, ¿queremos que este mundo sea mejor? Démosle juego a los jóvenes, pueden. El documento de Puebla nos invita a evangelizar desde los jóvenes. Muchas gracias. Y bueno, te decía yo de nuestro carisma, de que somos también educadoras, de la Madre Marta. ¿Qué mensaje tienes para nosotras, hermanas de la Veracruz, hijas de la Iglesia, y pues también de los maestros y colaboradores? Mira, yo creo que ustedes son hijos de una visionaria. Cuando digo hijos es un plural genérico que incluye a los colaboradores, a las hermanas y a las colaboradoras. Ella se formó en una espiritualidad fuerte, sería como nieta de Concepción Cabrera, si yo no digo mentiras, que es una espiritualidad, que la espiritualidad de la cruz, que es una espiritualidad como de fuerza, ¿no? Sí. Que no es un invento meramente de Concepción Cabrera, es un invento que ya venía en el juego. El padre Mir, jesuita, trabajó mucho en la espiritualidad de la cruz, etcétera, y es una espiritualidad que es vigente porque nos muestra cómo en la entrega como Jesús nosotros podemos realmente crear condiciones para que suceda la obra redentora, ¿no? Pero eso no va a suceder si no hacemos lo que el documento de Puebla nos invita, que es: asumámonos como cristianos que podemos compartir la buena nueva, pero de una manera informada, de una manera inteligente. Bien lo comentaste, la madre era profesionista, fue profesionista, y eso le daba un juego diferente, porque incluso aunque no se dedicó a su profesión, sí pudo pensar profesionalmente. Entonces pudo invitar a otras mujeres
para que se asociaran y luego invitar a laicos. Ustedes tienen presencias en distintos lugares del país y son presencias, colegios que han sido punto de referencia para muchas personas. Entonces, si nosotros en este espíritu del documento de Puebla, que en 45 años sigue siendo vigente, y en el espíritu de que la madre y su carisma sigue siendo vigente, tan es así que está en proceso de canonización, pues podríamos pensar que ustedes y los que somos cercanos a ustedes, aunque no tengamos ese carisma, pues podemos mirar con mucha esperanza que si es posible, al final, la primera gran vocación de la iglesia, que es evangelizar, compartir la buena noticia de que en el amor de Dios y la fraternidad en Jesucristo, sí es posible que trabajemos por la dignidad humana, sí es posible vivir con un poquito más de dignidad en un mundo que pareciera muy indigno. Entonces me parece que sigue siendo también un mensaje vigente, y si juntas la fuerza de estos dos mensajes, pues tienes que justamente la historia se vuelve alimento del presente para darnos la esperanza al futuro. Eso es lo que creo yo. Muchas gracias. Pues Rafa, te agradezco muchísimo. Nuevamente descubro en ti que tienes esa capacidad enorme de vincular esta parte contextual de lo que se recibe, cómo se recibe y cómo se genera. Gracias, porque has vinculado muy bonito todo. Te agradezco muchísimo este espacio, por tu amistad, por tu cariño. Y bueno, soy tu admiradora y aquí lo digo públicamente, como escribes, me gusta mucho cómo escribes. Y bueno, tienes un blog que sería muy bonito que lo anotáramos aquí para quien guste ver lo que has editado, todo lo que has escrito, que es muy, pues muy amplio, muy profundo y también muy ameno. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Pues mira, el blog como tal se llama Apuntes en el Camino y lo tengo publicado con Gmail en una plataforma que se llama Blogspot o Blogger. Entonces, si ustedes lo quisieran buscar, pueden buscar mis apuntes en el camino.blogspot.com. Ahí hay más de 200 textos que he publicado. Antes publicaba en los periódicos, decidí publicar más bien en mi propio blog, y ahí podrían encontrar cosas como esta charla, otras charlas que he tenido, y de repente locuras que se me ocurren, porque me gusta mucho pensar que yo he caminado mucho en la vida y que he observado cosas, y que es como si caminara con una libretita y voy apuntando lo que me camino y luego se lo platico a la gente, porque yo sí creo mucho en los viejitos que platicaban historias, y como yo cada vez estoy más viejito, creo que ya puedo platicar muchas historias. Sí, al andar se hace camino al andar, ¿verdad? Así es. Y en este camino pues nos hemos encontrado. Muchas gracias, Rafa, y bueno, nuevamente pues te agradezco mucho y me ha iluminado también para este servicio pastoral en el que sigo incursionando, y pues me sigues animando a estudiar mi maestría en innovación pastoral. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Gracias. Que Dios les bendiga a todos y gracias por todo, Rafa.